Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Segunda parte, capítulo 7. Había una calesa parada en mitad de la calle, elegante y señorial, enganchada a una pareja de fogosos caballos grises. No había pasajeros, y el propio cochero se había bajado del pescante y estaba al lado del coche, sujetando los caballos por las bridas. La muchedumbre se agolpaba alrededor del vehículo, y unos agentes de policía se habían situado por delante. Uno de ellos sostenía un farol encendido. Inclinado sobre la calzada, iluminaba algo cerca de las ruedas. Todos hablaban, gritaban, suspiraban. El cochero parecía aturdido y repetía cada cierto tiempo: «¡Qué desgracia! ¡Señor, qué desgracia!». Raskolnikov se abrió paso entre la gente hasta donde le fue posible, hasta que finalmente pudo averiguar cuál era la causa de tanta conmoción y tanto interés. Un hombre que acababa de ser arrollado por los caballos yacía en el suelo inconsciente y cubierto de sangre. Iba muy mal vestido, aunque con prendas de buena familia. Del rostro, de la cabeza, le manaba sangre. Tenía la cara desfigurada, llena de golpes y magulladuras. Evidentemente, el accidente no había sido ninguna broma. «Batiushki», se lamentaba el cochero. «¿Cómo iba a verlo? Todavía si hubiera ido deprisa o si no le hubiera avisado. Pero iba despacio, no llevaba prisa. Todo el mundo ha podido ver que iba al mismo paso que los demás. Ya se sabe que los borrachos van siempre haciendo eses. Veo que cruza la calle, después se tambalea, a punto de caerse. Le grito una vez, le grito 2 veces, 3 veces, y sujeto con fuerza a los caballos, y él va y se cae justo entre las patas. No sé si lo habrá hecho a propósito o si es que iba muy borracho. Los caballos son jóvenes, se asustan fácilmente. Han echado a correr. Él ha gritado, y eso ha sido lo peor. Así ha ocurrido todo». «Sí, tal cual», se oyó la voz de un testigo entre la multitud. «Es verdad, ha avisado 3 veces», confirmó otra voz. «Eso es, 3 veces, todo el mundo ha podido oírlo», gritó un tercero. En cualquier caso, el cochero no parecía particularmente angustiado ni asustado. El coche, sin duda, era de alguien rico e importante que estaría aguardando en algún sitio. Los policías, evidentemente, se desvivían para solucionar la situación de la mejor manera posible. Había que llevar al herido a la comisaría y después a un hospital. Nadie sabía su nombre. Entretanto, Raskolnikov había seguido avanzando y había conseguido llegar hasta la víctima. De pronto el farol alumbró intensamente la cara del infeliz. Raskolnikov pudo reconocerlo. «¡Lo conozco! ¡Lo conozco!», gritó situándose en primera fila. «Es un funcionario cesante, el consejero titular Marmeladov. Vive aquí al lado, en la casa de Kosel. ¡Rápido! ¡Un médico! ¡Pago yo, mire!». Sacó dinero del bolsillo y se lo enseñó a un policía. Estaba increíblemente alterado. Los policías estaban satisfechos de haber descubierto quién era el atropellado. Raskolnikov se identificó, dio su dirección e insistió con tanto empeño como si se tratara de su propio padre, en que había que trasladar cuanto antes a Marmeladov, que yacía inconsciente, a su domicilio. «Es ahí mismo, 3 bloques para allá», no se cansaba de repetir. «En la casa de Kosel, ese alemán acaudalado. Debía ir de vuelta a casa, me imagino que estaría borracho. Lo conozco. Bebe mucho. Vive con su familia, la mujer, los niños, y tiene otra hija. Se perdería mucho tiempo si lo trasladan a un hospital, y en la casa seguro que hay un médico. Pago yo. Por lo menos ahí cuidarán de él, recibirá ayuda inmediata. Al hospital, en cambio, no llegaría vivo». Se las arregló incluso para deslizarle algo en la mano a la gente. De todos modos, parecía un caso claro y conforme a la ley, y la ayuda era así más inmediata. Levantaron al herido y cargaron con él. Hubo quienes se ofrecieron a prestar ayuda. La casa de Kosel estaba a unos 30 pasos. Raskolnikov cerraba la comitiva. Sostenía con mucho cuidado la cabeza del accidentado mientras iba indicando el camino. «Por aquí.
En las escaleras tendrá que ir con la cabeza por delante. Vamos a darle la vuelta. Eso es. Aquí tienen. Muy agradecido, balbuceaba. Como hacía cada vez que tenía un minuto libre, Katerina Ivanovna acababa de ponerse a dar vueltas por su pequeño cuarto, yendo y viniendo de la ventana a la estufa con los brazos cruzados sobre el pecho, hablando sola y tosiendo. Últimamente, cada vez hablaba más con su hija mayor, Polenka, que a sus 10 años, aunque había muchas cosas que todavía no entendía, sabía perfectamente que su madre la necesitaba, y por ese motivo siempre estaba pendiente de ella con sus grandes ojos inteligentes y se esforzaba al máximo para aparentar que lo entendía todo. En esta ocasión, Polenka estaba cambiando a su hermano pequeño, que se había pasado malo todo el día, antes de acostarlo. El niño esperaba que le quitaran la camisa para lavársela esa misma noche. Estaba sentado en una silla, callado, con la cara muy seria, recto e inmóvil, y las piernas extendidas hacia adelante muy juntas, con los talones pegados y las puntas de los pies separadas. Estaba escuchando sin moverse lo que su madre le iba diciendo a su hermana, con los labios hacia afuera y los ojos muy abiertos, como se supone que están los niños buenos cada vez que los cambian antes de irse a la cama. La otra niña, más pequeña todavía, con la ropa hecha jirones, aguardaba su turno de pie al lado de un biombo. Tenían abierta la puerta que daba a las escaleras para protegerse mínimamente de las oleadas de humo de tabaco que entraban de los cuartos interiores y que cada 2 por 3 despertaban en la pobre tísica largos y estremecedores ataques de tos. Katerina Ivanovna parecía haber adelgazado todavía más en una semana, y las manchas rojas de sus mejillas eran más vivas que antes. «No te creerías, Polenka. No te puedes ni imaginar», decía mientras daba vueltas por la habitación. «Lo felices que éramos, lo bien que vivíamos en casa de mis padres y cómo me ha arruinado la vida ese borracho que os va a arruinar la vida a todos. Mi padre tenía el grado de coronel en el servicio civil y era ya prácticamente gobernador. Estaba a un paso de serlo y todo el mundo le decía: para nosotros Iván Mikhailich es ya como si fuera nuestro gobernador. Cuando yo... ¡Ay, qué asco de vida!, exclamó expectorando las flemas y llevándose las manos al pecho. Cuando en el último baile que daba el decano de la nobleza me vio la princesa Betzemelnaya, que más tarde me daría su bendición a la hora de casarme con tu padre, Polia, y lo primero que hizo fue preguntar: ¿no es esa la muchacha encantadora que bailó con el chal al acabar sus estudios? Hay que remendar este trozo, este roto. Tendrías que coger la aguja ahora mismo y zurcirlo como te he enseñado, si no mañana... mañana... se va a seguir rompiendo. Por entonces acababa de llegar de San Petersburgo el príncipe Schegolskoy, un gentil hombre de cámara. Bailó conmigo la mazurca y ya quería pedir mi mano al día siguiente. Pero yo le di las gracias con muy buenas palabras y le dije que mi corazón pertenecía a otro hacía ya tiempo. Ese otro era tu padre, Polia. Mi padre se puso hecho una furia. ¿El agua está lista? Pues dame la camisa. ¿Y qué hay de las medias? Lida se dirigió a su hija pequeña. Esta noche vas a tener que dormir sin camisa. Ya veremos cómo... Mete también las medias, las lavaremos juntas. ¿Qué hace ese vagabundo que no llega? Ese borracho. Ay, tiene la camisa hecha una pena, parece una bayeta. Está destrozada. Preferiría lavarlo todo junto para no pasarme en danza 2 noches seguidas. Ay, señor. Otra vez. ¿Qué pasa aquí?, exclamó viendo toda la gente que había en el vestíbulo y a unos cuantos que entraban en la habitación cargando con un bulto. ¿Dónde lo ponemos?, preguntó el policía mirando a su alrededor una vez que habían metido en el cuarto a Marmeladov, ensangrentado e inconsciente. En el sofá. Pónganlo derecho en el sofá, con la cabeza aquí, indicó Raskolnikov. Lo han atropellado en la calle. Estaba borracho, exclamó alguien desde el vestíbulo. Katerina Ivanovna se había puesto pálida y apenas si podía respirar. Los niños estaban muertos de miedo. La pequeña Lidochka
Dando un grito, se echó en brazos de Polenka y se estrechó contra ella, temblando de la cabeza a los pies. Tras acomodar a Marmeladov, Raskolnikov se dirigió corriendo a Katerina Ivanovna. «Cálmese, por el amor de Dios, no se asuste», dijo hablando muy deprisa. «Estaba cruzando la calle y lo ha atropellado una calesa. No se preocupe, volverá en sí. He dado orden de traerlo aquí. Ya estuve aquí una vez, ¿no se acuerda? Volverá en sí. Yo corro con los gastos». «¡Por fin lo has conseguido!», gritó desesperada Katerina Ivanovna y se abalanzó sobre su marido. Raskolnikov se había dado cuenta enseguida de que aquella mujer no era de las que se desmayan a las primeras de cambio. Al instante el desdichado tenía una almohada debajo de la cabeza, algo en lo que nadie había reparado. Katerina Ivanovna empezó a desvestirlo y a examinarlo. Actuaba con diligencia, sin perder la entereza, olvidándose de sí misma, mordiéndose los labios temblorosos y reprimiendo los gritos que querían salirle del pecho. Raskolnikov, entretanto, había mandado a alguien a buscar a un médico. Por lo visto, había uno que vivía en la casa de al lado. «Ya he mandado a avisar a un médico», informó a Katerina Ivanovna. «No se preocupe, yo lo pago. ¿Tiene agua? Y deme una servilleta, una toalla, lo que sea, pero rápido. Aún no sabemos qué heridas tiene. Está herido, no está muerto, tenga la seguridad. A ver qué dice el doctor». Katerina Ivanovna corrió a la ventana. Allí, en el rincón, en una silla desvencijada, había un gran recipiente de barro lleno de agua preparado para lavar esa noche la ropa interior de su marido y de los niños. Katerina Ivanovna se encargaba de esa tarea con sus propias manos, al menos 2 veces por semana, si no más, pues habían llegado a tal extremo que prácticamente ningún miembro de la familia tenía con qué cambiarse, al no disponer más que de una muda. Además, Katerina Ivanovna no podía soportar la suciedad y, con tal de no ver suciedad en su casa, estaba dispuesta a sacrificarse por las noches, trabajando hasta la extenuación mientras dormían los demás, para que le diera tiempo a poner a secar la ropa en una cuerda y devolverla limpia por la mañana. Fue a coger el barreño para atender la petición de Raskolnikov, pero por poco no le fallaron las fuerzas. Entretanto, Raskolnikov ya había encontrado una toalla. La mojó en el barreño y empezó a limpiar el rostro ensangrentado de Marmeladov. Katerina Ivanovna estaba allí a su lado, respirando penosamente con las manos apretadas contra el pecho. Ella era la primera que necesitaba ayuda. Raskolnikov empezó a pensar que, a lo mejor, había hecho mal empeñándose en trasladar allí al accidentado. También el policía tenía sus dudas. «Polia», exclamó Katerina Ivanovna, «corre a avisar a Sonia, deprisa. Si no la encuentras en su casa, deja dicho de todas maneras que a su padre lo han atropellado unos caballos y que venga enseguida, en cuanto esté de vuelta. Deprisa, Polia. Toma, cúbrete con el pañuelo». «Corre y no pares», gritó de pronto el niño desde su silla, dicho lo cual volvió a sumirse en su silencio, sentado en aquella postura rígida, con los ojos muy abiertos, los talones juntos y las puntas de los pies separadas. A todo esto había llegado tanta gente que no cabía un alfiler en el cuarto. Los policías se habían marchado, menos uno, que se quedó algo más y que intentaba hacer retroceder al público que intentaba abrirse paso desde la escalera. Además, habían aparecido casi todos los inquilinos de la señora Lipewechsel, que residían en los cuartos interiores. Al principio se limitaban a apretujarse en la puerta, pero después irrumpieron en masa en la habitación. A Katerina Ivanovna se la llevaban los demonios. «Por lo menos podíais dejar morir en paz a la gente», les gritaba a todos. «¿Qué clase de espectáculo es este? ¡Con cigarrillos! Ya puestos, podíais venir hasta con sombrero. Hay uno con sombrero largo. Tened más respeto por los muertos». La tos la ahogaba, pero los reproches hicieron su efecto. Era evidente que a Katerina Ivanovna le tenían miedo. Uno tras otro, los inquilinos se fueron retirando hacia la puerta, con ese extraño sentimiento de íntima satisfacción que siempre se observa, incluso entre las personas más cercanas, en presencia de una desgracia imprevista, un sentimiento del que nadie, sin excepción, está libre, aunque se den la compasión y el afecto más sinceros. Con todo,
Al otro lado de la puerta se oyeron algunas voces que hablaban de trasladar al herido a un hospital y aseguraban que no había derecho a molestar así a la gente. —¡Que no hay derecho a morirse! —exclamó Katerina Ivanovna, que ya estaba dispuesta a ir corriendo a descargar su furia contra sus vecinos, cuando se topó en el umbral con la mismísima señora Lippewechsel, que acababa de enterarse de la desgracia y había acudido a toda prisa a poner orden. Era una alemana extraordinariamente quisquillosa y caótica. —¡Ay, Dios mío! —dijo juntando las manos. Su marido, caballo borracho, pisoteó. Al hospital. Yo soy la dueña. —Amalia Ludvigovna, le ruego que piense las cosas antes de decirlas —empezó Katerina Ivanovna, hablando con grandilocuencia. Con la casera siempre hablaba en ese tono, para que siempre tuviera presente cuál era su sitio. Y ni siquiera en un momento como aquel pudo privarse de ese placer. —Amalia Ludvigovna, ya he dicho a usted más de una vez que no se atreva nunca usted a llamarme Amal Ludvigovna. Yo Amal Iván. —Usted no se llama Amal Iván, sino Amalia Ludvigovna. Y como yo no pertenezco al círculo de esos despreciables adoradores suyos, como el señor Lebeziatnikov, que ahora mismo estará riéndose detrás de la puerta... En efecto, detrás de la puerta se oyó una risa y un grito. —Ya están discutiendo. Pienso llamarla Amalia Ludvigovna, aunque desde luego no puedo entender por qué no le gusta ese nombre. Ya ve usted lo que le ha pasado a Semyon Zaharovich. Se está muriendo. Le ruego que cierre esa puerta ahora mismo y que no deje pasar a nadie. Que pueda por lo menos morir en paz. Si no, le aseguro que mañana su conducta llegará a oídos del mismísimo general gobernador. El príncipe me conoce desde que era poco más de una niña y se acuerda muy bien de Semyon Zaharovich, a quien ha favorecido muchas veces. De todos es sabido que Semyon Zaharovich tenía muchos amigos y protectores de los que él mismo se apartaba, cediendo a un sentimiento de noble orgullo, consciente de su triste debilidad. Pero ahora, señaló a Raskolnikov, contamos con la ayuda de este magnánimo joven, un hombre con recursos y con contactos, y a quien Semyon Zaharovich conoce desde niño. Y puede estar segura, Amalia Ludvigovna... Todo esto lo dijo con una celeridad extraordinaria, hablando cada vez más deprisa. Sin embargo, la tos acabó de golpe con su elocuencia. En ese mismo instante el agonizante volvió en sí, soltó un gemido, y la mujer corrió hacia él. El paciente había abierto los ojos y, sin entender nada ni reconocer a nadie, observaba a Raskolnikov, que estaba a su lado. Su respiración era penosa, profunda y espaciada. Le salía sangre de la comisura de los labios. El sudor le bañaba la frente. Al no reconocer a Raskolnikov, empezó a pasear la mirada nervioso. Katerina Ivanovna lo miraba con cara triste pero severa, y de los ojos le brotaron las lágrimas. —Dios mío, tiene todo el pecho hundido. ¡Cuantísima sangre! —exclamó desesperada. —Hay que quitarle la ropa. Vuélvete un poco si puedes, Semyon Zaharovich —le dijo hablando a gritos. Marmeladov la reconoció. —Un sacerdote —reclamó con voz ronca. Katerina Ivanovna se acercó a la ventana, apoyó la frente en el marco y exclamó desesperada: ¡Ah, qué asco de vida! —Un sacerdote —volvió a reclamar el moribundo después de un breve silencio. —Ya silencio. —¡Ya han ido! —le gritó Katerina Ivanovna. Él hizo caso y se calló. La buscó con los ojos, con una mirada tímida y tristona. Ella volvió a su lado y se quedó junto a la cabecera. El paciente pareció calmarse, pero por poco tiempo. Pronto sus ojos se fijaron en la pequeña Lidochka, su favorita, que temblaba en un rincón, como si sufriera un ataque, y no dejaba de mirarlo con sus asombrados ojos infantiles. Pero... señaló a la niña intranquilo. Quería decir algo. —¿Qué quieres ahora? —gritó Katerina Ivanovna. —Descalza. Está descalza —farfulló Marmeladov, señalando con su mirada, no del todo consciente de los piececitos descalzos de la niña. —¡A callar! —exclamó Katerina Ivanovna con irritación.
Ya sabes por qué está descalza. Gracias a Dios, el doctor, gritó con alivio Raskolnikov. Entró el médico, un viejecillo atildado alemán mirando por todas partes con aire suspicaz. Se acercó al paciente, le tomó el pulso, le palpó con atención la cabeza y con la ayuda de Katerina Ivanovna le desabrochó la camisa, empapada de sangre, dejándole el pecho al desnudo. Estaba todo magullado, lleno de golpes y de rozaduras. Había varias costillas rotas en el lado derecho. En el izquierdo, justo encima del corazón, había una mancha con muy mala pinta, grande, negra y amarillenta, un pisotón tremendo de un caballo. El doctor frunció el ceño. El policía le contó que el herido había quedado atrapado en una rueda y el vehículo lo había arrastrado, dando vueltas en la calzada como unos 30 metros. «Es asombroso que haya podido volver en sí», le susurró el médico a Raskolnikov. «¿Qué dice usted?», preguntó éste. «Va a morir enseguida». «¿Seguro que no hay ninguna esperanza?». «Ni la más mínima. Está en las últimas. Además tiene una herida muy grave en la cabeza. Podría practicarle una sangría, pero no serviría de nada. En 5 o 10 minutos habrá muerto sin falta. Entonces, mejor hágale esa sangría. Si quiere, le advierto de todos modos que va a ser completamente inútil». A todo esto se oyó un nuevo ruido de pasos. La gente que estaba en el vestíbulo se apartó y en el umbral apareció un sacerdote, un hombre mayor de pelo gris que traía los sacramentos. Lo seguía un policía que venía acompañándolo desde la calle. El médico rápidamente le hizo sitio y cambió con él una mirada de inteligencia. Raskolnikov le rogó al médico que esperase un poco más. Este se encogió de hombros y se quedó allí. Todos se apartaron. La confesión fue muy breve. El moribundo apenas si pudo entender nada. Solo fue capaz de pronunciar algunos sonidos entrecortados y confusos. Katerina Ivanovna cogió a Lidochka, se llevó al niño de la silla y, retirándose al rincón de la estufa, se puso de rodillas e hizo arrodillarse a los niños delante de ella. La niña no paraba de temblar. En cuanto al niño, arrodillado sobre las rodillas desnudas, levantaba la mano rítmicamente, se persignaba y se inclinaba profundamente hasta tocar el suelo con la frente, algo que parecía procurarle especial satisfacción. Katerina Ivanovna se mordía los labios y contenía las lágrimas. También ella rezaba y de vez en cuando le estiraba la camisa al crío y se las arregló para echarle a la niña, por encima de los hombros que llevaba desnudos, un pañuelo que sacó de la cómoda sin cambiar de postura y sin dejar de rezar. A todo esto, los curiosos empezaron de nuevo a abrir las puertas de los cuartos interiores. En el vestíbulo se apretujaba una multitud de espectadores procedentes de todos los pisos, cada vez más compacta, sin traspasar en ningún momento el umbral de la puerta. Un sencillo cabo de vela iluminaba toda la escena. En ese momento, Polenka, que había ido en busca de su hermana, se abrió paso rápidamente entre el gentío. Entró casi sin aliento después de su carrera. Se quitó el pañuelo, buscó con los ojos a su madre, se acercó a ella y le dijo: «Ya viene. La he encontrado en la calle». La madre la hizo arrodillarse a su lado. Discretamente, sin hacer ruido, una muchacha avanzó entre la multitud y resultaba extraña su repentina presencia en aquel cuarto, en medio de la pobreza, los harapos, la muerte y la desesperación. Ella también vestía miserablemente. Su indumentaria era muy barata, pero engalanada al gusto callejero, siguiendo el criterio y las reglas elaboradas en su propio mundo, con un propósito claro y evidente. Sonia se detuvo en el vestíbulo, justo en el umbral, aunque sin cruzarlo, mirando perpleja a un lado y otro, sin entender nada. No reparaba en su vestido de seda de cuarta mano, tan fuera de lugar allí, con sus flores y su larga y disparatada cola y su inabarcable miriñaque que ocupaba toda la puerta, ni en sus botines claros, ni en su ombral inútil de noche, pero que había traído consigo, ni el ridículo sombrero redondo de paja con la pluma roja como el fuego. Por debajo de aquel sombrero, despreocupadamente ladeado,
asomaba una carita pálida, flaca y asustada, con la boca abierta y los ojos paralizados por el terror. Sonia tenía 18 años. Solo tenía 18 años. Aunque menuda y delgada, era una muchacha rubia bastante guapa, con unos maravillosos ojos azules. Miraba fijamente a la cama, al sacerdote. También ella llegaba jadeando por la carrera. Por fin el run de la gente, algunas de las cosas que se decían, debió de llegar hasta ella. Bajó los ojos, atravesó el umbral y se quedó parada en el cuarto, sin despegarse de la puerta. La confesión y la comunión ya habían sido administradas. Katerina Ivanovna se acercó de nuevo al lecho de su marido. El sacerdote dio un paso atrás y antes de marcharse quiso decirle 2 palabras de aliento y consuelo a Katerina Ivanovna. «¿Y qué hago ahora yo con estos?», le interrumpió la mujer con brusquedad, mostrándole irritada a los pequeños. «Dios es misericordioso. Confiad en la ayuda del Altísimo», empezó a decir el sacerdote. «Ay, misericordioso, pero no con nosotros». «Eso es un pecado, señora, un pecado», advirtió el sacerdote negando con la cabeza. «¿Y esto? ¿Esto no es un pecado?», gritó Katerina Ivanovna señalando al agonizante. «Es posible que los causantes involuntarios estén dispuestos a compensarla, aunque solo sea por la pérdida de ingresos». «Usted no me entiende», gritó Katerina Ivanovna con indignación, haciendo un gesto de desaliento. «¿Por qué tendrían que compensarme? Si fue él mismo quien se arrojó borracho bajo las patas de los caballos. ¿De qué ingresos me habla? Lo único que recibía de él eran tormentos. Todo se lo bebía el muy borracho. Nos robaba y se lo gastaba todo en la taberna. La vida de los niños y la mía arruinadas por culpa de la bebida. Gracias a Dios que se está muriendo. Menos pérdidas. Debemos perdonar a la hora de la muerte. Eso es pecado, señora. Esos sentimientos son un pecado tremendo». Katerina Ivanovna estaba atareada con el paciente. Le daba de beber, le limpiaba el sudor y la sangre de la cabeza, le colocaba almohadas y conversaba con el sacerdote. Con tantas ocupaciones, apenas tenía tiempo para volverse hacia su interlocutor. Pero en ese momento se encaró con él, al borde de un ataque. «Ay, Batiushka, palabras y más palabras. ¿Perdonar? Si no lo hubiesen atropellado, esta noche habría vuelto a casa borracho, con esa camisa sucia, la única que tiene, que se cae a pedazos, y habría dormido como un tronco. Y yo, mientras, me habría pasado toda la noche chapoteando en el agua, lavando sus harapos y los de los niños, y poniéndolos después a secar en la ventana, y en cuanto amaneciera, me habría tocado remendarlos. Así paso yo las noches. Como para hablar de perdón. Aún así ya lo he perdonado». Una terrible tos hueca interrumpió sus palabras. Escupió en el pañuelo y se lo mostró al sacerdote, sujetándose el pecho dolorido con la otra mano. El pañuelo estaba lleno de sangre. El sacerdote agachó la cabeza y no dijo nada. La agonía de Marmeladov se acercaba al final. No apartaba los ojos del rostro de Katerina Ivanovna, que había vuelto a inclinarse sobre él. Seguía queriendo decirle algo. Lo intentó, haciendo un esfuerzo por mover la lengua y pronunciando confusamente algunas palabras. Pero Katerina Ivanovna, adivinando que quería pedirle perdón, le gritó de inmediato en tono imperativo: «Calla, calla, no digas nada. Ya sé lo que me vas a decir». Y el moribundo no dijo nada. Pero en ese momento su mirada perdida fue a parar a la puerta y vio a Sonia. Hasta ese momento no se había fijado en ella. Estaba a oscuras en un rincón. «¿Quién es? ¿Quién es?», preguntó de repente con voz ronca y ahogada, agitado, los ojos vueltos con terror hacia la puerta donde estaba su hija, e intentó nuevamente incorporarse. «Túmbate, que te tumbes», gritó Katerina Ivanovna. Hizo un esfuerzo sobrehumano y consiguió apoyarse sobre un brazo. Miró un tiempo a su hija con ojos inmóviles y ausentes, como si no la reconociera.
Nunca la había visto vestida así. De repente la reconoció. Humillada, maltratada, emperifollada y avergonzada, esperando con resignación que le llegara el turno para despedirse de su padre agonizante. Un sufrimiento infinito se reflejó en el rostro de éste. Sonia, hija mía, perdóname, exclamó y quiso extender la mano hacia ella, pero, privado de su apoyo, cayó con estrépito en el sofá de bruces. Se apresuraron a levantarlo del suelo, lo tumbaron, pero aquello era el fin. Sonia gritó débilmente, corrió hacia él, lo abrazó y se quedó paralizada. Él murió en sus brazos. «Se ha salido con la suya», exclamó Katerina Ivanovna viendo el cadáver de su marido. «¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo lo entierro? ¿Y cómo les doy mañana de comer?» Raskolnikov se acercó a Katerina Ivanovna. «Katerina Ivanovna», empezó. «La semana pasada su difunto marido me contó toda su vida y sus circunstancias. Tenga la seguridad de que hablaba de usted con un respeto entusiasta. Desde aquella tarde en la que descubrí hasta qué punto estaba entregado a todos ustedes y cómo a usted en particular, Katerina Ivanovna, la respetaba y amaba de forma muy especial, a pesar de su lamentable flaqueza, desde aquella tarde nos hicimos amigos. Permítame en estos momentos que haga algo para pagarle mi deuda a mi difunto amigo. Aquí tiene, 20 rublos, creo. Y si esto puede servirle de ayuda, entonces yo, en una palabra, volveré otra vez. Volveré sin falta. Es posible que vuelva mañana mismo. Adiós». Salió rápidamente del cuarto, abriéndose paso a toda prisa entre el gentío, camino de las escaleras, pero se topó con Nikodim Fomitch, que se había enterado de la desgracia y había querido ocuparse en persona del asunto. No se habían visto desde el episodio en la comisaría, pero Nikodim Fomitch lo reconoció enseguida. «¿Es usted?», le preguntó. «Ha muerto», respondió Raskolnikov. «Ha venido un médico, ha venido un sacerdote, todo está en orden. No moleste demasiado a la pobre mujer, por si fuera poco es tísica. Anímela si es posible. Sé que es usted un buen hombre», añadió con una sonrisa mirándolo a los ojos. «Pero si está usted manchado de sangre», observó Nikodim Fomitch, observando a la luz de una lámpara algunas manchas frescas en el chaleco de Raskolnikov. «Sí, me ha salpicado. Me he puesto perdido de sangre», exclamó Raskolnikov con un aire un tanto extraño. Después sonrió, se despidió y empezó a bajar las escaleras. Bajaba en silencio, sin precipitarse, en un estado febril del que no era consciente, poseído por una nueva e inabarcable sensación de vida y de energía que de pronto afluía de su interior. Esta sensación podría parecerse a la de un condenado a muerte a quien de forma súbita e inesperada le anuncian que ha sido indultado. En mitad de las escaleras le dio alcance el sacerdote, que iba de vuelta a casa. Raskolnikov le cedió el paso sin decir nada, intercambiando con él un saludo silencioso. Estaba ya bajando los últimos escalones cuando de pronto oyó unos pasos apresurados a su espalda. Alguien trataba de alcanzarlo. Era Polenka. Corría tras él y lo llamaba. «Oiga, oiga». Raskolnikov volvió la cabeza. Polenka bajó a toda prisa al último tramo de escalera y se detuvo a su lado, un escalón más arriba. Una débil luz llegaba del patio. Raskolnikov observó la carita delgada, aunque muy simpática, de la niña que lo miraba con una alegre sonrisa infantil. Había corrido tras él para darle un mensaje con el que, evidentemente, estaba encantada. Escuche, ¿cómo se llama usted? Y otra cosa más, ¿dónde vive?», preguntó precipitadamente con un hilo de voz. Él le puso las manos en los hombros y la miró con cara de felicidad. Ni él mismo sabía por qué le agradaba tanto mirarla. «¿Quién la envía?». Me envía mi hermana Sonia», respondió la niña sonriendo aún con más alegría. «Ya me imaginaba que sería su hermana Sonia». «También vengo de parte de mi madre. Cuando Sonia estaba diciéndome que viniera, mi madre se acercó y me dijo: «Corre, Polenka, date prisa». «¿Quiere a su hermana Sonia?».
La quiero más que a nadie, dijo Polenka con especial rotundidad, y su sonrisa se volvió de pronto algo más seria. ¿Y a mí me querrá? Por toda respuesta, Raskolnikov vio como la cara de la niña se acercaba a la de él y los labios se adelantaban, ingenuamente contraídos, para darle un beso. De buenas a primeras, los brazos finos como cerillas lo abrazaron firmemente. La cabeza descansó sobre su hombro y la niña se echó a llorar en silencio, apretando la cara contra él cada vez con más fuerza. Me da mucha pena, papá. Me da mucha pena de papá, exclamó un minuto más tarde, levantando su carita bañada en llanto y enjugándose las lágrimas con las manos. Ahora todo son desgracias, añadió inesperadamente con ese aire especialmente grave que se esfuerzan por adoptar los niños cuando de pronto les apetece hablar como los mayores. ¿Su padre la quería? A la que más quería era a Lidochka, siguió diciendo muy seria y sin sonreír, hablando exactamente igual que una persona mayor. La quería por ser la más pequeña y también porque está enferma y siempre le traía golosinas. A nosotros nos enseñó a leer y a mí la gramática y el catecismo, añadió muy digna. Mamá no decía nada, pero sabíamos que le gustaba y papá lo sabía también. Mamá quiere enseñarme francés porque ya tengo edad para estudiar. ¿Y sabéis rezar? Claro que sí, hace mucho. Yo, como ya soy mayor, rezo sola para mí, pero Kolya y Lidochka rezan con mamá en voz alta. Primero le rezan a la Virgen, después una oración que dice: perdona y bendice, Señor, a nuestra hermana Sonia. Y luego otra: perdona y bendice, Señor, a nuestro segundo padre. Porque nuestro primer padre murió. Y este es el segundo, pero también rezamos por él. Polenka, yo me llamo Rodión. Rece alguna vez por mí. Y también a tu siervo Rodión. Con eso es suficiente. Toda la vida rezaré por usted, dijo la niña con fervor, y una vez más se echó a reír, se arrojó sobre Raskolnikov y lo abrazó con fuerza. Este le dio su nombre y su dirección y prometió volver sin falta al día siguiente. La niña se fue, prendada de él. Pasaban de las 10 cuando Raskolnikov salía a la calle. 5 minutos más tarde se encontraba en el puente, en el mismo punto en el que unas horas antes se había arrojado al agua una mujer. «Ya es suficiente», se dijo en un tono decidido y solemne. «Se acabaron los espejismos, se acabaron los terrores sin fundamento, se acabaron los espectros. La vida es lo que cuenta. ¿Acaso no he vivido hace un momento? Mi vida no ha acabado con la de la vieja. Que Dios la tenga en su gloria. Y ya está bien, señora mía, déjeme en paz de una vez. Empiece ahora el reinado de la razón y de la luz y de la voluntad y de la fuerza. Ahora veremos. Ahora toca medir nuestras fuerzas», añadió con arrogancia, como dirigiéndose a algún poder oscuro, desafiándolo. Yo, que estaba dispuesto a vivir en un espacio diminuto. En estos momentos me siento muy débil, pero creo que ya he superado la enfermedad. Yo ya sabía, desde el momento en que he salido de esa casa, que me iba a curar. Por cierto, la casa de Ponchikov está a 2 pasos. Pues nada, a ver a Rachuminchin sin falta. Y aunque no fueran 2 pasos, dejemos que gane la apuesta, que se divierta. Total, ¿qué más da? Fuerza. Fuerza es lo que uno necesita. Sin fuerza no se consigue nada. Y la fuerza se consigue por la fuerza. Eso es lo que no saben ellos, añadió orgulloso y resuelto, y se alejó del puente arrastrando los pies. El orgullo y la resolución aumentaban en él por momentos. A cada instante era un hombre distinto al del instante anterior. Pero qué extraordinario suceso había podido obrar tal cambio en él. Ni él mismo lo sabía. Como quien se aferra a una brizna de paja, había sentido de pronto que podía vivir, que todavía había una vida, que su vida no había acabado con la de la vieja. Tal vez fuera una conclusión precipitada, pero en eso no pensaba. Sin embargo, le he pedido que tengan presente en sus oraciones al siervo Rodión. Se acordó de repente. Bueno, pero eso ha sido por si acaso. Añadió y acto seguido se rió de su propia ocurrencia infantil. Estaba de un humor excelente. No le costó dar con Rachuminchin. En casa de Pochinkov todos conocían al nuevo inquilino.
y el portero le indicó de inmediato dónde se iba, por dónde se iba. No había subido aún Raskolnikov la mitad de las escaleras y ya alcanzaba a percibir el ruido y la animada conversación típicos de una reunión muy concurrida. La puerta de entrada estaba abierta de par en par. Se oían gritos y discusiones. El cuarto de Rachuminchin era bastante amplio. Había no menos de 15 personas allí. Rachuminchin se detuvo en el vestíbulo. Allí, detrás de un biombo, dos sirvientes de la patrona se afanaban en torno a los dos grandes samovares, los platos y las fuentes con empanada y entremeses traídos de la cocina de la patrona. Raskolnikov mandó llamar a Rachuminchin. Este acudió entusiasmado. Se advertía a primera vista que había bebido más de la cuenta, y a pesar de que difícilmente se emborrachaba, en esta ocasión se le notaba afectado. «Escucha», se apresuró a decir Raskolnikov. «Solo he venido a decirte que has ganado la apuesta, que realmente nadie sabe lo que le puede pasar. No puedo quedarme. Estoy tan débil que siento que me faltan las piernas, que me fallan. Así pues, salud y hasta pronto. Ven a verme mañana». ¿Sabes qué? Te acompaño a casa, ya que tú mismo dices que estás débil. ¿Y tus invitados? ¿Quién era ese del pelo rizado que se ha asomado hace un momento? ¿Ese? El diablo sabrá. ¿Será un conocido de mi tío? O a lo mejor se ha invitado él solo. Dejo a mi tío con ellos. Ese hombre es una joya, una joya. Es una pena que no puedas conocerlo ahora. Pero bueno, que mata un rayo. Ahora mismo no está pendiente de mí, a mí que me viene bien un poco de fresco. No sabes, hermano, lo oportuno que has sido. 2 minutos más, y llego con alguien a las manos, palabra de honor. Se oye cada cosa. ¿No te imaginas lo que puede llegar a inventarse una persona? Bueno, ¿cómo que no te lo imaginas? ¿O es que nosotros no decimos disparates? Pues nada, que las digan. Así las dirán después. Espera un minuto. Voy a traerte a Zosimov. Este se abalanzó sobre Raskolnikov con cierta avidez. Se advertía en él una especial curiosidad. Enseguida la cara se le iluminó. «A dormir ahora mismo», resolvió tras examinar al paciente en la medida de lo posible. Y antes de acostarse debería tomar una cosa. ¿La tomará? Lo he preparado hace un rato. Una cucharada de estos polvos. «¿Como si son 2?» respondió Raskolnikov. Se tomó los polvos de inmediato. «Haces bien llevándolo a casa», le comentó Zosimov a Rachuminchin. «Veremos qué pasa mañana, pero hoy no está nada mal. Una notable mejoría en poco tiempo. Siempre se aprende algo». ¿Sabes lo que acaba de decirme Zosimov al oído cuando salíamos? Se apresuró a soltar Rachuminchin en cuanto pusieron el pie en la calle. Te lo digo claramente, hermano, porque son todos unos idiotas. Zosimov me ha dicho que hable contigo por el camión, todo desenfadado, y que aproveche para tirarte la lengua y que después le vaya con el cuento a él, porque se le ha metido en la cabeza que tú has perdido el juicio, estás a punto de perderlo, imagínate. Lo primero, que tú eres 3 veces más listo que él. Lo segundo, ¿y no estás loco? Que si no estás loco, te traerás sin cuidado que haya venido semejante ocurrencia. Y lo tercero, a ese pedazo de carne cuya especialidad es la cirugía, le ha dado últimamente por las enfermedades mentales y se ha cambiado drásticamente de opinión sobre ti. Ha sido por la charla que hoy mismo he tenido con Zametov. ¿Zametov te lo ha contado todo? Sí, todo. Y ha sido lo mejor que ha podido hacer. Ahora lo entiendo todo en profundidad. Y Zametov también lo ha entendido. Bueno, en una palabra, Rodia, resulta que estoy un poco bebido. Pero es igual. Resulta que esa idea, ¿entiendes? Ellos ya tenían alguna sospecha. No sé, ¿me entiendes? Pero claro,
Ninguno se había atrevido a decirla en alto, porque es una cosa de más disparata. Sobre todo una vez que habían detenido a ese pintor de brocha gorda. Y todo eso había saltado por los aires. ¿Cómo pueden ser tan imbéciles? Aquel día me pegó un zameto. Estoy entre nosotros, hermano. Por favor, no hagas la menor alusión a que estás enterado. Me he dado cuenta de que es muy quisquilloso. Todo esto pasó en casa de la Visa, pero hoy se han aclarado las cosas. El principal responsable es Ilya Petrovich. Entonces se aprovechó de tu desmayo en comisaría, aunque él mismo estaba avergonzado, así que... Raskolnikov escuchaba ansioso. A Rachuminchin el alcohol le había soltado la lengua. Aquella vez me desmayé por el ambiente, porque era sofocante y olía recién pintado, dijo Raskolnikov. No tienes que darme explicaciones. Y no era solo el calor. La inflamación llevaba un mes incubándose, eso asegura Zosimov. Pero no te imaginas lo desconcertado que está ahora ese chiquillo. No valgo. Dice lo que un dedo meñique de ese hombre. No, tuyo, se entiende, tuyo. A veces, hermano, tiene buenos sentimientos, pero la lección que se ha llevado hoy en Palacio de Cristal, eso ha sido una obra maestra, para empezar. Le has dado un buen susto, le han entrado escalofríos. Te ha faltado poco para convencerlo una vez más de que todo ese disparate monstruoso era verdad. Y luego, improviso, vas y le sacas la lengua. ¿Y ahora qué? Ha sido perfecto. Se ha quedado deshecho, aniquilado. Es un maestro palabra. Y se han llevado su merecido. Ay, qué pena no haber estado allí. Me moría de ganas de verle. Porfiri también está deseando conocerte. ¿Ah? ¿También? ¿Pero por qué me han tomado por un loco? Hombre, no exactamente por un loco. Me parece, hermano, que yo he hablado de más, verás. Lo que más le chocó a Porfiri fue saber que a ti solo te interesaba ese aspecto. Ahora ya tiene claro a qué obedece tu interés. Conociendo todas las circunstancias. ¿Y cómo te irritó eso entonces? Y en combinación con tu enfermedad, hermano. Estoy un poco bebido, pero maldita sea. A ese se le ha metido algo entre ceja y ceja. Ya te lo he dicho. Le ha dado por las enfermedades mentales, pero tú ni caso. Estuvieron cerca de medio minuto callados. Escucha, Rachuminchin, empezó Raskolnikov. Quiero hablarte con toda franqueza. Vengo de asistir a un moribundo, un funcionario que ha muerto. Le he dado a la familia todo mi dinero. Aparte de eso, me ha besado una criatura. Aunque yo hubiera matado a alguien, de todos modos, en definitiva, también he visto allí a otra criatura con una pluma roja como el fuego. Pero estoy vagando. Estoy muy débil. Sujétame. Ya estamos llegando a casa. ¿Qué te pasa? Preguntó Rachuminchin alarmado. Se me va un poco la cabeza. Pero no es eso, es que estoy tan triste. Como una mujer, eso es. Mira, ¿qué es eso? Mira. ¿De qué se trata? ¿No lo estás viendo? Hay luz en mi cuarto, ¿no ves? Por esa rendija. Estaban ya delante del último tramo de las escaleras, al lado de la puerta de la casera, y desde allí podía verse efectivamente que en el cuartucho de Raskolnikov había luz. ¡Qué raro! ¿Cómo no sé Anastasia? Dijo Rachuminchin. A estas horas nunca sube a verme. Hace ya mucho rato que duerme, pero me da lo mismo. Adiós. ¿Qué dices? Te acompaño. Mejor entramos juntos. Ya sé que vamos a entrar juntos, pero me apetece estrecharte aquí la mano y despedirme de ti. Venga esa mano, adiós. ¿Qué te pasa, Rodia? Nada, vamos, tú serás testigo. Siguieron subiendo, y a Rachuminchin se le ocurrió que Zosimov podía estar en lo cierto. Ay, se ve que lo he trastornado con mi cháchara, murmuró para sí. De pronto, al llegar a la puerta, oyeron unas voces dentro. ¿Pero
¿Qué está pasando aquí? exclamó Rachuminchin. Raskolnikov se adelantó a coger el picaporte y abrió la puerta de par en par. Se quedó parado, como clavado en el umbral. Su madre y su hermana estaban sentadas en el diván. Llevaban hora y media esperando. ¿Cómo podía explicarse que fueran ellas las últimas personas que esperaba encontrarse allí? Las últimas en las que habría pensado, a pesar de que aquel mismo día habían vuelto a anunciarle que estaban a punto de llegar, que prácticamente ya habían llegado. A lo largo de esa hora y media no habían parado de hacerle preguntas a Anastasia, que seguía allí enfrente de ellas y que ya había tenido tiempo de informarlas con todo lujo de detalles. Estaban muertas de miedo desde que les habían contado que ese día había salido por ahí enfermo y, según se desprendía del relato, con toda seguridad delirando. Dios mío, ¿qué será de él? Las dos habían llorado, las dos habían cargado con la cruz del martirio en esa hora y media de espera. Un grito de alegría, de éxtasis, acogió la llegada de Raskolnikov. Las dos mujeres se arrojaron sobre él, pero él estaba inmóvil, como muerto. Una sensación insoportable y repentina lo había fulminado como un rayo. Sus brazos no se levantaron para abrazarlas. Les resultaba imposible. Su madre y su hermana lo estrecharon entre sus brazos, lo besaron, se reían, lloraban. Él dio un paso, se tambaleó y se desplomó inconsciente. Alarma, gritos de terror, lamentos. Rachuminchin, que se había quedado en el umbral, irrumpió en la habitación, sujetó al enfermo con sus fuertes brazos y al instante lo depositó en el diván. No es nada, les gritaba a la madre y a la hermana. No es más que un desmayo, no tiene importancia. Hace solo un rato decía el médico que está bastante mejor, que ya está curado. Agua, ya está recuperando el conocimiento muy bien, ya ha vuelto en sí. Y cogiendo a Duchenka de la mano con tanta fuerza que estuvo a punto de torcérsela, la obligó a inclinarse para que viera cómo ya había vuelto en sí. Madre e hija miraban a Rachuminchin con emoción y gratitud, como a un ser providencial. Ya le habían oído decir a Anastasia todo lo que había hecho por Rodia durante su enfermedad aquel joven espabilado, como lo llamó la propia Pulcheria Alexandrova Raskolnikovna, aquella misma noche, en una conversación íntima con Dunia.